En esta oportunidad tengo el inmenso honor de moderar la presente sesión, en la cual vamos a hacer la presentación del libro Licencia Social para la Industria Extractiva del doctor Wilder Luis Charaja. Bueno, tratando de hacer un breve resumen a la biografía del doctor Charaja, pues nos queda decir que el doctor Wilder Luis Charaja Béjar nació en Puno y es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Administración Extractiva por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de San Agustín, abogado y bachiller en Derecho por la Universidad Católica de Santa María. Es fiscal adjunto provincial titular del Distrito Fiscal de Lima Centro y fue docente universitario. Escribió diversos artículos en el Diario Oficial del Peruano y en el Diario Liberación. Es coautor de la obra La Mujer Peruana, Evolución y Perspectivas para su Desarrollo Futuro. Es autor del libro Distorsiones Legislativas a la Voluntad Constituyente y en esta noche hará una semblanza de su nuevo libro Licencia Social para la Industria Extractiva, que publica con la editora española Círculo Rojo. También contamos con la muy grata presencia de la doctora Kripskaya Ugarte Boluarte, quien es doctora y magíster por la Universidad Carlos III de Madrid, España, especialista en el área de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, directora nacional de la Liga Peruana Pro Derechos Humanos y Cátedra Libre, consultora en Derechos Humanos, entre otros. Es docente titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en otras casas de estudios. Y esta noche tendremos el gusto de que nos presentará y comentará sobre el libro Licencia Social para la Industria Extractiva. Acto seguido, tengo la grata oportunidad de cederle la palabra al doctor Wilder Charaja para que haga una breve reseña de su obra. Adelante. Buenas noches con todos, agradeciendo su grata presencia en esta noche en que presentamos el libro de mi autoría denominado Licencia Social para la Industria Extractiva. En primer lugar, les agradeceré que centren su atención en la siguiente diapositiva, donde se visualiza 9 proyectos extractivos en fase de explotación que están ubicados en distintas ciudades de diferentes países de nuestra gran patria latinoamericana. Si no lo reconocen, no se preocupen, más adelante conversaremos más al respecto. Pues bien, la licencia social para la industria extractiva tiene divergencias conceptuales y genera diversas controversias. Nosotros, al comenzar a escribir esta obra, nos encontramos con un primer inconveniente, cual es de las pocas, yo diría de las contadas definiciones que encontramos sobre licencia social, no encontramos alguna que contenga todos los elementos y actores que están involucrados directamente con la licencia social, razón por la cual no nos quedó otra alternativa más que elaborar un concepto propio. Y precisamente es uno de los aportes que hacemos de esta materia. Y el concepto que hemos elaborado es el siguiente, permítanme leer. Nosotros consideramos que la licencia social es la aprobación mayoritaria de las poblaciones que están en el ámbito de influencia socioambiental de las concesiones extractivas, así como la aceptación mayoritaria de los grupos de interés por esas tierras o territorios y recursos naturales, por lo que permiten continuamente que se desarrollen las actividades y los proyectos de la industria extractiva, mientras las condiciones fundamentales que posibilitaron esos consentimientos iniciales perduren. Pues bien, además también hemos advertido en relación a esta temática que la industria extractiva en Latinoamérica contemporáneamente con sus actividades extractivas ha generado una serie de conflictos socioambientales en las tierras de las poblaciones indígenas, así como de las poblaciones residentes. Ello ha implicado que sea insuficiente la aplicación voluntaria de las políticas de
de responsabilidad social empresarial, pues se han implementado tales protestas, ¿no? Y han condicionado a los megaproyectos extractivos de esas empresas transnacionales para que, además de conseguir las autorizaciones de las entidades sectoriales, también que consigan las autorizaciones o la anuencia de los colectivos que tienen intereses o están ubicados dentro del área de influencia socioambiental de las concesiones extractivas, supeditando así sus operaciones a la obtención previa y mantención posterior de la licencia social para operar, lo cual al no tener una regulación jurídica específica resulta ser inexigible. Y precisamente ahí radica la situación problemática de esta investigación que hoy la hemos plasmado en el presente libro. Pues bien, siendo así, y como se evidencia, la licencia social tiene varios actores involucrados que implica multiplicidad temática, de la cual nosotros la hemos vivenciado y experimentado en diversas regiones del país, y nos interesó principalmente los referidos a las industrias extractivas, las de connotación de carácter socioambiental, no solamente por la alta conflictividad, sino sobre todo por las consecuencias nefastas que acontecieron en diversas ciudades de diferentes países de nuestra gran patria latinoamericana. Uno de los motivos para emprender esta investigación fue que sobre la licencia social para la industria extractiva en el contexto de los conflictos socioambientales con las empresas mineras en Perú, no se desarrollaron investigaciones específicas, al menos hasta la fecha de edición del presente libro, enero del presente año, no encontramos un estudio específico. Tan solo hay algunos artículos o ensayos que tratan de forma tangencial algunos de los temas que referimos en la presente obra que esta noche presentamos, pero que en esencia difieren de la orientación de lo que se expresa en este libro. También decidimos investigar la licencia social para la industria extractiva al advertir que este tema genera polarización en las sociedades, no solamente la peruana, sino en general en latinoamericana, por los conflictos socioambientales que ha generado y que muchos de ellos han sido mediatizados, como Grantanina, etc. Asimismo, este trabajo nos condujo a revisar las manifestaciones de la colisión cultural de la industria extractiva, que supone o que denota la pugna o el choque entre la cosmovisión de la industria extractiva, principalmente con la de los pueblos indígenas. Y al revisar ese ítem, para nosotros fue fundamental de que también se evidenciara que ese tema es relevante para la obtención de la licencia social. Igualmente, para profundizar acerca de los temas de la seguridad socioambiental y la industria extractiva en Latinoamérica, que implica las alteraciones en los hábitats donde están precisamente o principalmente las poblaciones indígenas. Asimismo, para nosotros fue muy relevante o importante incidir en las tendencias del tratamiento constitucional latinoamericano que se le da a los temas del medio ambiente o a los relacionados con esto, lo cual denota la ponderación que tiene en las cartas políticas de nuestra región subcontinental. Y de esa forma nos percatamos la envergadura que tiene esta temática para la obtención de la licencia social. Más aún, fue primordial escudriñar la primacía de los derechos de los pueblos indígenas respecto a los intereses de las grandes empresas mineras transnacionales, lo cual nos permitió también advertir la importancia que esta temática supone o tiene en relación a la licencia social. No menos esencial fue examinar la repercusión de los conflictos socioambientales que supone la trascendencia de las discordias entre los pueblos indígenas y la industria extractiva, lo cual también es un ítem importante a tener en cuenta cuando se toca el tema de la licencia social.
Y tal vez por esos temas que acabo de mencionar y algunos otros que encontrarán en la presente obra, el sociólogo, político, ambientalista y ex sacerdote Marco Arana, quien tuvo la gentileza de escribir el prólogo para el libro que presentamos esta noche, señaló lo siguiente. Marco Arana señala: el título del libro del magíster Wilder Charaja, Licencia Social para la Industria Extractiva, parecería ser la respuesta a un problema que demanda urgente solución. En parte lo es, pues busca presentar los fundamentos teóricos, jurídicos y casuísticos. Señala, su libro da cuenta de una serie de vacíos jurídicos existentes en Perú para proteger los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios, buscando asegurar condiciones jurídicas adecuadas para que las inversiones en la industria extractiva puedan seguir dándose en Perú. Se trata de un libro que aboga por una minería responsable, que no se autorregule, que vuelva vinculante sus declaraciones de principios voluntarios en un contexto en que el Estado no desproteja los derechos de sus ciudadanos de los entornos mineros y no amenace la existencia misma de los pueblos originarios con los graves impactos que inevitablemente cualquier proyecto de una industria extractiva que es de gran envergadura inevitablemente acarrea. También señala, es preciso decir que el libro de Wilder Charaja va mucho más allá y sorprende gratamente porque es poco frecuente en el mundo de los profesionales del derecho o aún de los que han abordado el estudio de los conflictos socioambientales, abordar objetivamente las causas de la alta conflictividad socioambiental de las inversiones mineras, que por lo general en esos medios los abordajes suelen ocultar o minimizar los impactos socioculturales y ecológicos de las inversiones mineras. Nosotros no solo no ocultamos, tampoco no minimizamos la alta conflictividad socioambiental que provocan las grandes inversiones mineras, sino que inclusive hemos dedicado algunos ítems en los 3 capítulos que tiene el presente libro, donde con nombre propio hacemos a modo de información y de denuncia la alta conflictividad que han provocado muchos o la mayoría de estos proyectos. Y si no, veamos lo siguiente. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, se visualiza el proyecto extractivo denominado Bajo la Hombrera en Argentina, que provocó alta conflictividad socioambiental. Y tal es así que parte de las protestas se lee que a la hombrera nos contamina el agua y nos mata. La siguiente, por favor. El proyecto extractivo de Pascua-Lama en Chile también provocó alta conflictividad socioambiental. En una de las protestas se señaló que Pascua-Lama, pan para hoy, hambre para mañana. La siguiente, por favor. En Colombia, por ejemplo, tenemos el proyecto extractivo Marmato, donde también esto se generó gran conflictividad socioambiental. Ahí tenemos, por ejemplo, que en una de las protestas los pobladores señalaron no a la extracción minera a cielo abierto en nuestro cielo colombiano. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el proyecto extractivo Pacific Rim en El Salvador, que también provocó alta conflictividad socioambiental. Y parte de las protestas se decía Pacific Rim fuera de El Salvador. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el caso de la mina Marlin en Guatemala, que también causó alta conflictividad socioambiental. Y parte de las protestas señalaban no queremos empresas mineras en Guatemala. La siguiente, por favor. En Honduras tenemos el caso del proyecto extractivo San Martín, que también, al igual que los casos anteriores, causó alta conflictividad socioambiental. Ahí, por ejemplo, se lee no a la destrucción de Honduras, no a la minería a cielos abiertos. La siguiente, por favor. Este es un caso muy particular del proyecto extractivo Viricuta en México,
que, por ejemplo, en parte de las protestas se lee Viricuta es sagrada, y eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la cosmovisión que tienen los pueblos originarios o en general las poblaciones indígenas, que no necesariamente su pensamiento, su idiosincrasia es igual o similar a la nuestra, y no por ello es menos valiosa, y no por ello no tiene que... debemos respetar, y hay jurisprudencia que más adelante les comentaré. La siguiente, por favor. En Panamá, por ejemplo, tenemos el caso del proyecto extractivo denominado Molejón, donde también fue motivo de alta conflictividad socioambiental, y en las protestas, por ejemplo, se decía, como se visualiza en la imagen que vemos, la vida es primero, fuera del proyecto minero. La siguiente, por favor. Bueno, había en las láminas otros casos, pero creo que con los que hemos visualizado ya son suficientes. No obstante ello, otro punto importante es que, por ejemplo, nuestro prologuista señala, Chara Jareja, quien habla, ha realizado bibliografía especializada muy diversa y amplia, incluyendo libros o artículos que podrían ser calificados como no alineados a los intereses de las grandes transnacionales mineras. Entre ellos, por ejemplo, podría mencionar que hacemos mención expresa a una obra que hoy en día constituye un clásico latinoamericano. Me estoy refiriendo a la obra, quizás sea la obra cumbre del gran Eduardo Galeano, denominada Las Venas Abiertas de Latinoamérica, ¿no? Donde rescaté una de las frases que me voy a permitir leer, y es la siguiente. Eduardo Galeano señala: son las empresas quienes deciden con un lápiz sobre el mapa del mundo cuáles han de ser las zonas de explotación y cuáles las de reserva, y son ellas quienes fijan los precios que han de cobrar los productores y pagar los consumidores. Una frase que fue escrita hace aproximadamente 3 décadas, pero que hoy en día sigue teniendo vigencia, y como van las cosas, aparentemente seguirá teniendo vigencia por buen tiempo, hasta que las autoridades puedan, que se llama, regular el tema que no tiene una regulación jurídica específica. Otra de las lecturas que me pareció bastante interesante, que tuve oportunidad de revisar, fue La riqueza de las naciones, cuya autoría es del padre de la economía moderna, es decir, de Adam Smith, que en una de sus frases que me llamó poderosamente la atención fue la siguiente, que se las comparto. Adam Smith nos dice en su obra cumbre, La riqueza de las naciones: el interés de los empresarios en cualquier rama concreta del comercio o la industria es siempre en algunos aspectos diferente al interés común y a veces opuesto. Esta frase ya tiene mucho más tiempo que la anterior, que la de Eduardo Galeano, pero definitivamente tiene vigencia y actualidad. Algo que rescato también del prólogo que estuvo a cargo de Marco Arana señala que Chara Jareja ha leído y analizado las múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del propio Tribunal Constitucional del Perú, que podrían ser calificadas como adversas a las inversiones mineras y que generan jurisprudencia y hacen aportes valiosos para los cambios de la legislación en los estados, que suelen inclinar la balanza a favor de las inversiones y de las grandes ganancias mineras, que además proporcionan ingresos tributarios para la inversión pública. En efecto, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestra región subcontinental, podemos rescatar varios aportes. Uno de ellos es el que, por ejemplo, les decía, lo concerniente a los derechos culturales y a la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. La Corte ha tenido varios pronunciamientos interesantes. Por ejemplo, en el caso denominado Comunidad Mayajna versus Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fundamento 149 de su sentencia del 31 de agosto de 2001, señaló: la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida
y comprendida como la base fundamental de sus culturas, de su vida espiritual, pues es un elemento material y espiritual. En el caso, por ejemplo, de Plan Sánchez versus Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Fundamento 85, en su sentencia del 19 de noviembre de 2004, dispuso que para los miembros de las comunidades la armonía con el ambiente se expresa por la relación espiritual. Es lo que les decía, que cuando veíamos el caso de la protesta de la... Retrocede, por favor. Del proyecto extractivo Viricuta, ¿no? Donde para los pobladores que están dentro del área de influencia socioambiental de tal proyecto extractivo, consideran que Viricuta es un lugar sagrado. Es que para nosotros, o no lo sean, no quiere decir que para dichos pobladores sí lo sean. Entonces, estos aspectos ya han sido recogidos por la Corte Interamericana y expresamente en las sentencias que les acabo de señalar, o sea, ya hay pronunciamiento expreso y que corresponde a los estados que han ratificado y suscrito la Convención Americana, como es el caso de Perú, poder respetarlos. Tenemos otro caso, por ejemplo, el caso de la comunidad Moyigua versus Surinam, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fundamento 132 de la sentencia del 15 de junio del 2005, señaló que los pueblos indígenas y tribales se encuentran intrínsecamente ligados a esas tierras y a los sitios sagrados. Su imposibilidad de mantener su relación con sus tierras ancestrales y con sus sitios sagrados los ha privado de un aspecto fundamental de su identidad y de su sentido de bienestar. Tenemos también el caso de la comunidad indígena Yaque versus Paraguay, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fundamento 135 de la sentencia del 17 de junio del 2005, determinó que la cosmovisión es un elemento integrante de su religiosidad y por ende de su identidad cultural de los pueblos indígenas. En general podríamos hacer una relación bastante larga, pero lo que cabría decir a estas alturas de la exposición es que siendo esos los antecedentes a nivel de nuestra subregión continental latinoamericana, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyen precedentes vinculantes para los países que han suscrito y ratificado la Convención Americana, como es el caso del Estado peruano. En sede interna, por ejemplo, también hemos recogido abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que, por cierto, en este tema es un poco menor que la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de la Federación Quichua, Guayaga Dorado, en el que el Tribunal Constitucional, en el fundamento tercero de su número 3 de la sentencia del 21 de agosto del 2019, determinó que la Constitución de 1933 reconoce de manera expresa el pluralismo cultural existente en nuestra sociedad, el derecho individual a la identidad diversa, el derecho colectivo de las diferentes culturas y grupos étnicos a recibir protección por parte del Estado y la sociedad en general. Siendo así, teniendo jurisprudencia en sede interna y a nivel internacional en nuestra región subcontinental provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la colisión cultural de la industria extractiva resulta ser un tema vital y que debe tomarse en cuenta cuando se trata de otorgamiento de la licencia social. En realidad, respecto a las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiero, a modo de infidencia, aunque quizá ya no lo sean, señalar que las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varias de ellas están recogidas en el libro que estamos presentando esta noche. O sea, tuve oportunidad de leerlas, analizarlas, incluso algunas de ellas exponerlas, cuando tuve oportunidad de ser alumno de la doctora Cruzpayo Ugarte en el doctorado de Derecho y Ciencia Política, que tan brillantemente nos brindó su cátedra y que seguramente a su turno nos dará mayores alcances, siendo esto por ahora mi intervención en lo que respecta a esta primera parte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Acto seguido, le cederemos la palabra a la doctora Cuscayo Ugarte a efectos de que presente sus comentarios al presente libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, en primer orden, mis felicitaciones a Wilder Luis Charaja por su segundo libro titulado La licencia social para la industria extractiva. Y en segundo orden, mi agradecimiento por permitirme presentar el libro. Tuve la oportunidad de ser su maestra en modo virtual en el doctorado de San Marcos, conforme lo señalaron. Y bueno, surge producto de esa relación académica, pues ya estamos aquí presentando su libro y para mí es de honra y de mucha gratitud. En torno al libro, ya les contará Wilder que ha tenido toda una peripecia llegar el libro desde España. Sin embargo, tuve yo la versión en este folleto y bueno, pues hice la tarea y leí todo el trabajo, el libro. Y creo que es un gran aporte en torno al concepto de licencia social, ¿no? Es decir, mirar la licencia social desde un enfoque nacional y desde un enfoque internacional. El libro está propuesto en 3 capítulos. Un primer capítulo íntegramente desarrolla los aspectos preliminares, generales de qué es la licencia social. Hace todo un repaso de qué se entiende por licencia social desde diferentes divergencias conceptuales, como él lo titula en el libro, y también desarrolla algunos grupos de interés respecto a la licencia social. Y aquí considero importante resaltar y remarcar en subrayado que cuando hablamos de licencia social lo que estamos hablando en términos de derechos humanos es que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades andinas estén debidamente informadas y estén debidamente involucradas en estos proyectos. Ese es el concepto, en realidad, de esta licencia social, porque ellos tienen que autorizar, ellos tienen que ser parte de. Detrás de este gran concepto de licencia social, para mí, personalmente, es hablar de la protección de los derechos humanos en un contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. En este primer capítulo, que es de alcance y es complejo en función a las diferentes problemáticas que él desarrolla, considero que dentro de estos grandes conceptos hay 3 grandes áreas que engloba el concepto de licencia social, ¿no? En el segundo capítulo, que está relacionado al entorno internacional de la licencia social. Entonces, en este sentido, el libro de Wilder busca recoger que estas actividades extractivas y de desarrollo, que están obviamente presentes no solamente en nuestra realidad, sino en la región y en el mundo, tienen que estar implementadas, ¿correcto?, dentro de estos territorios. Pero estos territorios están ocupados históricamente por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes o comunidades andinas. En ese sentido, hay una relación, hay un binomio de estas poblaciones indígenas con los recursos naturales. Y aquí es importante remarcar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no se trata de desalentar estos proyectos. Son importantes para la prosperidad y para el desarrollo económico de los estados de nuestros países. Entonces, en primer orden, en este segundo capítulo, como mensaje está establecido que los estados receptores, que seríamos nosotros, por ejemplo, y aquellos estados
de donde surgen estas empresas y vienen estas empresas transnacionales con cuasi tratados, porque ya no son contratos, ¿no? Son cuasi tratados los que hacen suscribir al Estado con el otro, ejecutan estos proyectos, pero también tienen que tener una responsabilidad de exigir responsabilidad social a estas empresas. A mi juicio, este libro es de mucho aporte, busca elevar y evidenciar la obligación, el alcance que tienen los estados, la responsabilidad que tienen los estados respecto a estos impactos diferenciados en estos trabajos o en estas labores extractivas y el daño y la afectación que se puede generar respecto a defensores indígenas, a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad que están inmersos dentro de estas poblaciones. En este segundo capítulo, la propuesta del tratamiento constitucional del medio ambiente en Latinoamérica y la primacía de derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica me ha encantado prioritariamente por las siguientes razones. Y todo este trabajo en función de este gran segundo capítulo que desarrolla Wilder es importante porque vamos a destacar este derecho que tienen las poblaciones indígenas de usar y gozar también sus recursos naturales que se encuentran dentro y sobre la tierra que tradicionalmente ellos siempre han poseído y la jurisprudencia de la Corte Interamericana les reconoce. Entonces es concreto, es clara todas estas sentencias que están establecidas en la Corte Interamericana y que de una manera amplia ha sabido recoger el autor de este libro, de una manera muy didáctica, ha redactado, ha señalado la importancia de cada una de estas. El tercer capítulo se refiere al contexto nacional de la licencia social, repasando por la ponderación legislativa de los territorios indígenas en Perú, la valoración normativa de los recursos naturales en el Perú, la estimación jurídica de la consulta previa en el Perú. En conclusión, el libro nos invita a generar y hacer uso de los mecanismos para la protección de los pueblos indígenas y las comunidades andinas y afrodescendientes. Entonces, hay una necesidad como mensaje final de la lectura del libro, que es adoptar e implementar una legislación doméstica que esté bajo los estándares del sistema interamericano. Proteger los derechos humanos de nuestras poblaciones indígenas y de esta forma cumplir con estos sistemas de monitoreo, control, supervisión de las actividades de estas empresas extractivas y de desarrollo. Pues bien, he culminado, he querido ser sucinta, no me he querido extender mucho, he ido controlando un poco el tiempo, me he pasado un minuto, pero bueno, muchas gracias y yo felicito nuevamente al autor por el libro Licencia Social para la Industria Extractiva. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a modo de reflexiones finales, le cederemos las palabras al doctor Wilder Charaja para que nos brinde las reflexiones respecto a su obra. Pues bien, como se evidencia de la brillante intervención de la doctora Cruzcayo Ugarte, que como les dije, tuve el honor de ser alumno suyo en el doctorado de Derecho y Ciencia Política el año pasado, y además con el plus de ser delegado de su curso. El tema de la licencia social involucra, además de tener diversos actores, implica multiplicidad temática. Y las partes que ella ha considerado importantes o trascendentales nos las ha expuesto brillantemente, cuál es a su estilo. Nosotros con este libro lo que hemos intentado es ayudar a evidenciar la necesidad que se legisle la licencia social para operar en la industria extractiva, para evitar que se perjudique los derechos de las poblaciones indígenas, para evitar que se perjudique las inversiones de las empresas transnacionales
y por cierto, también para evitar que se perjudiquen las potestades de las distintas autoridades de los sectores públicos involucrados en esta temática. Con el libro también intentamos coadyuvar para que se respete el pacto social que tiene la sociedad peruana y que está plasmado por voluntad del Poder Constituyente en la Carta Magna de 1993. Como lo dijo la doctora, esto es cierto, ella hizo la tarea de unas copias que yo le proporcioné. También me tocó pasar por esa misma experiencia, pues esto en verdad, hoy día recién después de mediodía tuve que ir personalmente a recoger el libro de aduanas, pero vale la pena todo este esfuerzo en el cual podrán encontrar temas diversos tales como, por ejemplo, los cuestionamientos originarios de la licencia social, las divergencias conceptuales de la licencia social, las características dinámicas de la licencia social, los grupos de interés de la licencia social, que es precisamente donde están los diversos actores involucrados a los que hacía alusión en la primera parte de mi intervención. También está otro ítem denominado niveles adaptables de la licencia social. Hay otro capítulo en el que desarrollo en los temas tales como la colisión cultural de la industria extractiva en Latinoamérica, la secuela socioambiental de la industria extractiva en Latinoamérica, la intriga de la responsabilidad social y empresarial en Latinoamérica, el tratamiento constitucional del medio ambiente en Latinoamérica y la primacía de derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Es decir, que el segundo capítulo prácticamente está dedicado íntegramente a nuestra patria grande latinoamericana, de la cual formamos parte y en la cual creo firmemente. Hay un tercer capítulo que, por ejemplo, hay temas también de vital importancia como la ponderación legislativa de los territorios indígenas en Perú, la valoración normativa de los recursos naturales en Perú, la estimación jurídica de la consulta previa en Perú, el impacto socioambiental de las concesiones mineras en Perú y la repercusión de los conflictos socioambientales en Perú, todos los cuales tienen que ver de una u otra forma con la licencia social para operar de las industrias extractivas. Además, en este libro, en cada uno de los ítems que acabo de mencionar, además de la fundamentación jurisprudencial, doctrinaria, casuística, hay importantes datos históricos. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente es, y tomando la posta de una frase que me llamó poderosamente la atención en la intervención que hizo la doctora Crujay Ugarte, fue cuando señalaba que hoy en día, actualmente, a los pobladores indígenas o a las poblaciones indígenas originarias se les toma como si fueran ciudadanos de tercera, cuarta o quizá quinta categoría, lo cual no es nuevo. Por ejemplo, en mi libro he rescatado una frase importante de nuestro célebre Jorge Basadre, que en su obra Cumbre, Perú, Problema y Posibilidad, señalaba algo parecido a lo siguiente, que según Basadre, el Perú republicano, es decir, en el que vivimos ahora, fue inferior al de la colonia. Repito, para quizá el principal historiador de la República Peruana señaló que el Perú republicano es inferior al Perú colonial. Es lamentable, pero cierto. Pues bien, no quiero dejar de hacer mención expresa a una frase que también me llamó la atención del prólogo que escribió Marco Arana, y en el que señala lo siguiente: agradezco muy de veras haber sido honrado por Wilder Charaja al pedirme escribir el prólogo de su libro. En realidad el agradecido y el honrado he sido yo, y no solamente con él, sino también con mi profesora, la doctora Crujay Ugarte, quienes ha tenido la gentileza de hacernos una importante y brillante presentación de este libro de mi autoría, que es el segundo,
En un día tan trascendental e importante para la historia mundial y especialmente latinoamericana, porque por ejemplo un 28 de marzo es el natalicio de un gigante de Latinoamérica como es Francisco de Miranda, pero en lo personal para mí es una fecha trascendental, pues es el onomástico, el 91 cumpleaños de mi señora madre María de Béjar, a quien le he dedicado este libro, así como a algunos otros seres queridos, como mi tío Darío Vidangos, mi abuela materna, y en esta fecha en la que ha valido la pena escribir esta segunda obra, veo a muchas caras conocidas que estuvieron presentes en la primera presentación del libro anterior, a quienes agradezco por su presencia, que han dado realce a este evento. Han sido muy amables, muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Wilder Charaja. Bueno, no me queda más que de manera congratulante agradecer por las palabras del doctor Wilder Charaja y de la doctora Cruzcaya Ugarte por tener el inmenso honor para nosotros de hacer una presentación de la obra. Y a manera de conclusión, agradecer a todos los presentes, damas y caballeros, al presente evento respecto a la presentación de la obra Licencia Social para la Industria Extractiva de autoría del doctor Wilder Charaja Béjar, y asimismo invitarles a proseguir con el brindis de honor. Igualmente, permítanme comunicarles que la presente obra Licencia Social para la Industria Extractiva ya se encuentra en la venta de las librerías Libum, El Virrey de Miraflores, San Cristóbal, El Virrey de Lima, a un módico precio de 60 soles, pero que en esta oportunidad, de manera exclusiva, como una cortesía del doctor Wilder Charaja, se está vendiendo a 40 soles, además de ser autobiografiada por su propio autor. Muchísimas gracias, muy buenas noches.